Bienvenidos a nuestro programa espiritual. El que se humilla será exaltado. Desprenderse de la altivez es una demanda muy difícil para el hombre, pero es el acto de sabiduría más importante para su propia urgencia de bienestar. El estorbo más grande para el bienestar de los seres humanos es el espíritu altivo. Tal vez el problema más grande del ser humano sea la altivez. Como quiera que solo por su constante presencia, enmarcando todas las disposiciones de su corazón, se convierta en un obstáculo que limita todas las posibilidades de salvación que el Señor ha dispuesto para su bienestar. En el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 5 dice: Abominable es para Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. También en el libro de Isaías, capítulo 2, del verso 11 al 17, el asunto es mucho más amplio. Dice: La altivez de la mirada del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo lo arrogante, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fortificado, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Es un texto supremamente interesante, toda vez que de manera metafórica muestra a través de todas estas expresiones también cómo el juicio de Dios en algún momento va a llegar sobre la condición altiva de los seres humanos. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6, hay un manejo del apóstol Pablo hablando de cómo es que hay que trabajar en el caso del ministerio frente a la resistencia que hay en las personas que buscan que estamos buscando ser salvadas, y que al final se convierte en toda una exigencia para la obra del ministerio. Dice el apóstol Pablo: aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Él muestra que el problema para que el conocimiento de Dios llegue a la persona es la altivez. Por tanto, el trabajo del ministerio de Pablo, lo muestra él, es agredir esa altivez, derribando todos esos argumentos que conducen a las personas a mantenerse erguidas, a mantenerse distantes del conocimiento de Dios, porque al final la altivez es un estorbo para ese conocimiento.
Y dice él, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y muestra que lo que otorga autoridad moral es precisamente la condición del siervo de Dios que previamente ha dado esos pasos de sencillez, de desprenderse de su altivez y obedecer a Dios como debe ser. El texto entonces está dejando ver que ese es el gran estorbo que se tiene para el desarrollo de la obra de Dios en el corazón humano, porque de alguna manera las mismas actitudes del hombre se convierten en el impedimento más grande para la salvación, para lo que Dios quiere hacer en sus vidas y llenarlos de bienestar, y por eso todas estas expresiones. Diríamos entonces que el verdadero conocimiento de Dios implica el desprendimiento de nuestra altivez. Eso de reconocer los yerros, reconocer que no somos tan hábiles, reconocer que no somos tan sabios, reconocer que necesitamos la ayuda de alguien que implica ser convertido en nuestro Señor, que necesitamos la ayuda de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo, que obra por medio de la iglesia. Eso es muy difícil para un espíritu altivo, pero en realidad es lo más sabio que podemos hacer. Como quiera que es la única forma como Dios puede obrar para nuestra salvación, para nuestro bienestar, para nuestra dignificación. No hay cosa que más le cueste a una persona altiva que reconocer que necesita ayuda, que reconocer que se equivocó, que reconocer que no está tan sobrada de lote. Y cuando las cosas son así, necesariamente esa persona se expone a que las mismas circunstancias, la misma ley de la vida al final lo lleve al extremo de una humillación para su propia desgracia. Por eso la invitación de la Escritura no se hace esperar. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice así: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran. Humillarse es reconocer que estamos equivocados. Orar es entender que estamos necesitados de Dios. Y eso es una demanda dura para una condición altiva. Dice, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Aceptar radicalmente que nos equivocamos. Dice el texto, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa idea de la tierra como condición de restauración para los israelitas es algo que todo el tiempo está relacionada con la restauración de ellos. De manera que sanar la tierra es sanarlos a ellos, sanar su país, sanar sus condiciones, generar un estado de bienestar incomparable. Pero para eso la demanda es que las personas se humillen. Religiosamente hablando, también encontramos en el capítulo 18 de Lucas, del verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: orgullo religioso, personas que se consideran intachables, personas con una actitud propia de un sistema religioso extremista, diríamos segregacionista, que
expresa el sectarismo de alguna manera, y comparando, llegado a tal caso la altivez, que esas personas fácilmente se comparan con los demás para verse superiores. Dice Jesús en la parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo, pues, representa la élite de un partido religioso. Y el publicano, pues, obviamente lo que se considera más inapropiado en un sistema social religioso. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Muy orgulloso, muy altivo por su propia consideración de hombre justo y cumplidor de los propósitos de Dios. Dice el texto: pero el publicano, contrastando con esa posición, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Al final dice Jesús en el verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El texto entonces sugiere que no todos nosotros, no importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia, no importa cuántas veces hayamos tenido experiencias religiosas, es probable que en cualquier momento ese problema de la altivez nos esté jugando una mala pasada y estemos cayendo en estados de perdición sin darnos cuenta. Hay una demanda entonces de revisar nuestras vidas todo el tiempo y hacernos ese autoexamen, esa autoconfrontación, y que esa sensibilidad nos lleve a reaccionar. También en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10, hay este llamado de atención, esta invitación. Dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos del Señor y Él os exaltará. Y ese reconocimiento de que no somos tan sabios, de que no somos tan prudentes, posiblemente que no somos tan inteligentes, que no somos tan intachables, tan imperfectos, es una condición que no resulta fácil aceptar, pero al final es lo que nos abre las puertas de la restauración delante de Dios. Es Dios el que nos exalta cuando nosotros renunciamos a nuestra idea de grandeza. Por eso, de una manera concluyente, podríamos decir que desprenderse de la altivez siempre será prenda de garantía para nuestro bienestar. La garantía es la presencia de Dios, toda vez que Él es el único que lo llena todo. Y cuando el hombre renuncia a su propia idea de grandeza, es cuando Dios puede entrar en su vida para mostrar todo su maravilloso poder a través del hombre. Es allí donde se deja ver la verdadera grandeza del hombre, y es la que Dios le da al obrar dentro de su corazón.
Cuando el hombre se ve grande por sí mismo, estorba la obra de Dios. Pero cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, el hombre descubre que el único grande es Dios y que la bendición de Él es dejar que ese Todopoderoso entre en su vida y que ese Todopoderoso, obrando dentro de su ser, lo va a dignificar, lo va a engrandecer. Esa es la forma como Dios exalta al ser humano. En Isaías capítulo 57 tenemos a partir del versículo 15 hasta el versículo 18 un mensaje muy hermoso. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Oigan ustedes esa expresión que dignifica a Dios y que lo muestra como el inalcanzable. Dice: yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué interesante. Allí no hay espacio para el altivo. Solo el que reconoce sus errores, solo el que se humilla, el que reconoce la necesidad de Dios, tiene esta oportunidad, dice el texto, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el efecto. Y muestra en los versos siguientes: porque no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Fíjese, por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné, pero él rebelde siguió por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé. Oigan, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y eso es lo que sucede cuando la persona se humilla, cuando la persona se ve a sí mismo con objetividad, cuando es realista y acepta sus errores, acepta que no es tan grande, acepta que necesita a Dios, acepta que necesita convertir a Jesús como el Señor de sus vidas. Dice el texto: produciré fruto de labios, paz para el que está lejos y para el que está cerca. Dice Jehová: yo lo sanaré. Pero entiendan que la condición es humillarse, es enfrentarse a la altivez y desprenderse de ella, porque no es un acto sabio permanecer en esa condición. Un poco más adelante, en el mismo libro de Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2, el texto dice: Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es mostrando que nadie se iguala a Dios, que no hay nadie grande como Dios. Y entonces le dice al hombre religioso: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Porque muchas veces el orgullo religioso da a entender que el hombre está haciendo mucho por Dios, pero no se disponen a obedecer. Entonces Dios dice: esa religión a mí no me interesa, ese tipo de culto no me importa. Y la respuesta entonces es lo del versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Y luego viene un desarrollo mostrando que todos esos sacrificios que el hombre religiosamente puede hacer, dice Dios, eso es una ofensa para mí. ¿Por qué? Porque ustedes son unos altivos, ustedes se creen sin tacha, ustedes no reconocen sus errores, ustedes se creen muy poderosos,
ustedes no se perciben como se tienen que percibir. Entonces se exalta es la condición de la persona humilde y que está dispuesta a obedecer. Por eso hay expresiones como las que están en el primer libro de Samuel, capítulo 2, en el cántico de Ana, en los versos 3 al 5, dice: no multipliquéis las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque Jehová es el Dios que todo lo sabe, y a Él toca pesar las acciones. Y miren esto, expresiones de contraste con lo que sucede con los altivos y lo que sucede con los humildes. Los saciados se alquilan por pan, y los hambrientos dejan de tener hambre. Es un paralelismo de contraste, ¿no? Hasta la estéril da a luz 7 veces, mas la que tenía muchos hijos languidece. Qué interesante. Mientras el altivo pierde lo que tiene, el que se humilla es exaltado y es engrandecido por Dios. De la misma manera, conmemorando ese cántico en Lucas capítulo 1, utilizando expresiones muy similares. Vemos en el capítulo 1 versos 51 al 53. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Qué interesante. Así que, como conclusión, puedo decirles lo siguiente. Desde la visión cristiana, renunciar a la altivez no es ningún atentado contra nuestra propia dignidad. Más bien es un acto de enorme sabiduría fundamentado en la realidad. Y por eso es lo que nos abre todos los espacios para que la bendición divina repose sobre nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita poner en práctica estas palabras. Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido en esta mañana de escuchar esta reflexión y entender que nos estás invitando, Señor, a hacer una autoconciencia de nosotros mismos y de cuán desviados podemos estar muchas veces sin darnos cuenta. Pero tu palabra siempre está generando condiciones para que abramos nuestros ojos y descubramos nuestras equivocaciones, nuestros errores, que no somos tan autosuficientes y que realmente somos personas necesitadas de ti, y que convertir a Jesús como el Señor de nuestras vidas es un acto de sabiduría. Ayúdanos, Dios de los cielos, a vencernos a nosotros mismos, entendiendo que es nuestra oportunidad de salvación. Estamos en tus manos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.